a todos, bienvenidos a la programación especial de PSOE Televisión con motivo de la conferencia política del Partido Socialista, que va a comenzar dentro de unos minutos aquí en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, con un acto inaugural en el que intervendrá el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta mañana la directora de la campaña, Elena Valenciano, ha realizado un recorrido por las instalaciones de esta conferencia, acompañada, entre otros, por el coordinador de la conferencia, Óscar López, y por la responsable de la ponencia, Cristina Narbona, para supervisar los trabajos de montaje. El Partido Socialista está vivo, el Partido Socialista va a poner a punto su programa electoral, va a explicar a los españoles cuál es el proyecto que tenemos para los próximos años. Este es un gran partido que ha decidido reunirse estos días para debatir sobre sus ideas y ofrecérselas a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es un gran partido rodeando a un gran candidato. 2.500 participantes para elaborar las líneas maestras del programa electoral del 20N. Han sido miles las enmiendas recibidas, prácticamente 3.000 por parte de los 1.000 participantes. Quiero reiterar una vez más que es la primera vez en la historia que un partido político abre con pleno derecho a ciudadanos que no son militantes del partido, en este caso 300 expertos de la sociedad civil, economistas, arquitectos, abogados, empresarios, que han participado tanto en la elaboración de enmiendas como que van a participar aquí en los debates de este fin de semana, y por lo tanto el PSOE está elaborando un programa abierto. De ahí que los espacios se hayan repartido para acoger los distintos debates, cómo crear empleo, cómo transformar la economía para hacerla más competitiva o cómo respaldar la educación y sanidad públicas, solo por poner un ejemplo, se debatirán a lo largo de 5 comisiones. El plenario reservado para la inauguración con Zapatero y la clausura con Rubalcaba. Sin olvidar las nuevas tecnologías que facilitarán el contacto directo con los ciudadanos, que conocerán en tiempo real todo lo acordado. La ponencia es el corazón del programa electoral del PSOE, que se pone al servicio de los ciudadanos. Una necesidad de cambio reforzando lo que son nuestras señas de identidad, nuestros valores. La apuesta por la igualdad, por la libertad, por la solidaridad, por el progreso de todos los ciudadanos del mundo. Eso es lo que guía las páginas de la ponencia marco. Más de 200 personas de la organización trabajarán este fin de semana para que la participación y la canalización de ideas sea todo un éxito. Vamos a recordarles ahora cuál es el programa de esta conferencia política del Partido Socialista, que, como les decimos, comienza oficialmente dentro de unos minutos y que se prolongará hasta el domingo. Para crear empleo y defender el estado del bienestar. Estas serán las prioridades de una conferencia política en la que van a intervenir la dirección del PSOE al completo, dirigentes socialistas internacionales y miembros del Gobierno. Todos ellos participarán en la gran cita que celebra el partido antes de la campaña electoral del 20 de noviembre. El viernes por la tarde se inaugurará la conferencia política. La intervención del secretario de la organización, Marcelino Iglesias, dará paso a la constitución de la mesa, que será presidida por el secretario general del PSOE andaluz, José Antonio Griñán. A continuación, tomará la palabra el presidente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Martin Schulz, y el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. La primera jornada concluirá con la constitución de las comisiones de trabajo. La mañana del sábado arrancará con 2 foros. En el primero de ellos, dedicado a sanidad, participarán expertos en la materia y el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. A la vez que se celebra este foro, se desarrollará otro sobre la reforma electoral. A primera hora de la tarde comenzará el trabajo de las 5 comisiones de debate: gobernar los cambios, economía, empleo, igualdad y democracia. A su término, los ponentes ofrecerán ruedas de prensa para explicar las conclusiones de las mismas. El otro plato fuerte de la tarde del sábado será el Foro de Igualdad, en el que el candidato socialista charlará con un amplio auditorio de mujeres, entre las que se encontrarán, entre otras, la directora de la campaña, Elena Valenciano, o la ministra de Sanidad, Leire Pajín.
La jornada del domingo se abrirá con la intervención de los ponentes ante el plenario para presentar las conclusiones de las distintas comisiones de trabajo y de debate. A continuación, el presidente de la conferencia, José Antonio Griñán, se dirigirá a todos los participantes e invitados a la conferencia y le dará la palabra al candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que clausurará esta gran cita con un discurso en el que marcará las prioridades para ganar las elecciones del 20 de noviembre. Nos acompaña ya Pedro Sánchez, responsable de contenidos de esta conferencia política y ponente de la Comisión sobre Economía. Pedro, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. El objetivo fundamental de los socialistas es salir de la crisis, pero manteniendo siempre el estado del bienestar. ¿Qué medidas propone el PSOE en el ámbito económico para conseguirlo? Bueno, pues son muchas, ¿no? Yo, si tuviera que resaltar una, y que muy probablemente todos coincidan, es que tenemos que potenciar la educación, ¿no? Lo que está haciendo el Partido Popular allí donde gobierna es justamente lo que no se debe de hacer si queremos ganar ese futuro y queremos conservar el crecimiento económico y el estado del bienestar, ¿no? Así que las políticas educativas, las políticas de formación, son políticas que van a determinar la capacidad de crecimiento que tenga la economía española y, por tanto, las oportunidades de creación de empleo en el presente y en el medio plazo, ¿no? Yo el otro día leía un informe de la Comisión Europea que decía que en 2020 el 70% de los empleos que se van a ofertar por parte de las empresas en el mercado laboral van a tener mucho que ver con empleos de alta cualificación. Es decir, se va a necesitar formación, se va a necesitar educación y en ese sentido el estado del bienestar y el sector público no se puede, digamos, alejar, ¿no?, de ese objetivo. Así que pues, el compromiso que tienen los socialistas es el de siempre, pero hay que renovarlo y para renovarlo pues hay que seguir apostando por la educación pública, que es justo lo contrario de lo que está haciendo el Partido Popular allí donde gobierna. La creación de empleo es otra preocupación esencial del Partido Socialista. Hemos escuchado muchas veces a Rubalcaba decir que la tasa de empleo juvenil es inasumible. ¿Qué planes tiene el PSOE en este sentido? Son varios, ¿no? Yo siempre cuando escucho al Partido Popular decir que no, aquí hay que volver a 1996, y lo ha dicho Rubalcaba, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, en 1996 lo que encontramos son muchos de los orígenes y de las causas de los males que ahora mismo estamos padeciendo, ¿no? Durante estos últimos 3 años pues, se han destruido en torno a 2 millones largos de empleos muy vinculados todos al sector de la construcción residencial. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tener un sector de la construcción proporcionado, que emplee, por supuesto, a gente, que construya nuevas viviendas en función de la demanda real que exista de viviendas al año, pero en todo caso tenemos que diversificar mucho los sectores de crecimiento económico, ¿no? Y apostar por la internacionalización de nuestras empresas, el que salgan fuera y podamos exportar, apostar por las nuevas tecnologías, por la sociedad del conocimiento. En definitiva, necesitamos ser ambiciosos en aquellos sectores donde está el futuro y donde nuestra economía se la está jugando junto con el resto de economías del planeta, ¿no? Por tanto, yo creo que no podemos mirar atrás. Las soluciones no están en 1996, no están en el siglo pasado, que es donde se ha quedado Rajoy, están en el siglo XXI y yo creo que quien las encarna mejor es Rubalcaba. Pensando en el siglo XXI, como acaba de decir, el PSOE hace una apuesta muy fuerte por los sectores de la nueva economía. ¿En qué consiste exactamente esa apuesta? Explíquenos. Pues mira, lo primero, formación, ¿no? y apostar por la sociedad de la información, ¿no? Antes decía que son 2 millones largos de personas los que se han quedado en el desempleo. Muchos de ellos tienen menos de 29, 30 años. Así que lo que tenemos que hacer es combinar formación con empleo, ¿no? De ahí que el candidato haya propuesto pues, el contrato de formación dual, es decir, personas que bueno, pues no tienen formación porque han estado, abandonaron primero el sector educativo, ¿no?, sus estudios y pues, se fueron a trabajar al tajo, como quien dice, y ahora mismo pues, están desempleados. Bueno, pues a esa gente lo que vamos a hacer es proponerles un contrato que combine tanto la formación como bueno, pues una experiencia laboral en distintas empresas. Y para eso el sector público tiene que estar, desde luego, apoyándoles. Y luego, lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que España no puede estar sin industria, tenemos que tener un plan ambicioso de industria, con industrias muy competitivas y, desde luego, también lo que tenemos que hacer es salir al exterior. Nosotros hemos sido una economía que ha importado mucho lo que otros producían y lo que tenemos que hacer es producir muchas cosas y exportarlas al extranjero, ¿no? Ahí está la clave del éxito y, desde luego, nosotros vamos a apostar por ello, ¿no? Mucha gente piensa que ya no hay políticas económicas de izquierdas o de derechas. ¿En qué se diferencia la política económica del PSOE y la del Partido Popular? Bueno, pues en muchas cosas, ¿no? Yo diría varias, porque además ahora mismo de actualidad estamos viendo lo de los recortes, lo de los ajustes, ¿no? Claro que hay ajustes y
y digamos una reforma y una austeridad de izquierdas y de derechas, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que lo primero que hacen es recortar la educación pública al tiempo que están manteniendo deducciones a colegios privados de personas que tienen una mayor capacidad adquisitiva y que en consecuencia no necesitarían esas deducciones, ¿no? Bueno, pues por supuesto que hay diferencias entre izquierda y derecha, ¿no? En política económica, desde luego en la educación, en la formación, en el compromiso del sector público por tirar adelante, ¿no? y hacer que, bueno, pues sectores a lo mejor que son poco atractivos hoy puedan serlo en un futuro porque tienen digamos, esas ganancias de competitividad que necesita nuestra economía, ¿no? Yo creo que si hay un reto importante y una lección que tenemos que sacar de esta crisis económica es que el sector público tiene que regular, tiene que estar por encima del funcionamiento de los mercados, porque los mercados por sí mismos no van a, digamos, garantizar el bienestar, a diferencia de lo que dice el PP, de los ciudadanos. Tiene que ser el Estado y sobre todo el Estado del bienestar. Pues Pedro Sánchez, muchísimas gracias por atender a PSOE Televisión. A vosotros. Nosotros continuamos con más asuntos. La ponencia que se debatirá y que se aprobará en esta conferencia política va a ser la base del programa electoral socialista para las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. Vamos a conocer los detalles de este documento y de las medidas que incluye. De empleo y defensa del estado del bienestar. Estos son los grandes ejes de la ponencia de la conferencia política que el PSOE celebra este fin de semana en Madrid y que será la base del programa electoral del PSOE para las elecciones del 20 de noviembre. Este documento, sobre el que se debatirá a lo largo de este fin de semana, está estructurado en 5 apartados. Gobernar los cambios, una economía sana y competitiva, lo urgente, el empleo, la igualdad del siglo XXI y, por último, una democracia mejor, unas administraciones más eficaces y más derechos ciudadanos. El empleo es la prioridad de la mayoría de las propuestas que recoge el documento. Los socialistas proponen 2 nuevos impuestos cuya recaudación pretenden destinar a fomentar la creación de empleo. Un impuesto sobre las grandes fortunas y otro sobre el balance de las entidades financieras. También apuestan por incentivos fiscales para emprendedores, medidas para facilitar la creación y la financiación de las empresas y para controlar la temporalidad de los contratos y 2 planes específicos de empleo juvenil, uno para jóvenes con formación y otro para aquellos que no han podido completar sus estudios. En relación con la sanidad, se propone un acuerdo con las comunidades autónomas por la suficiencia financiera de la sanidad de las comunidades y, en lo relativo a educación, el documento plantea un nuevo sistema de selección y formación del profesorado, el llamado MIR educativo. Los socialistas también defienden una tasa sobre las transacciones financieras en la Unión Europea, así como medidas para luchar contra el fraude fiscal. Para mejorar la democracia, la ponencia recoge una serie de propuestas como la reforma de la ley electoral, una ley de transparencia democrática, la creación de la Agencia de Evaluación Urbanística y otra serie de controles para prevenir la corrupción. La transformación de las diputaciones provinciales y la apuesta por la ley de muerte digna y la ley de igualdad de trato son otras de las medidas destacadas de esta conferencia, que ha recibido más de 2.000 enmiendas. Al margen de la programación oficial de esta conferencia política, se van a desarrollar otras actividades paralelas como talleres 2.0 o encuentros digitales con los principales dirigentes socialistas y con las caras más importantes de esta conferencia política. Una clara apuesta por la participación ciudadana. Más de 2.500 personas van a tomar parte en la conferencia política que celebran los socialistas en Madrid. Un gran encuentro en el que se debatirán y sentarán las bases del programa electoral con el que los socialistas se presentarán a las elecciones del 20 de noviembre. Serán 1.100 participantes, 300 de ellos no militantes que representan a la sociedad civil, asociaciones de consumidores, representantes del mundo universitario, miembros de organizaciones sindicales y de asociaciones de vecinos tomarán la palabra en la conferencia. A ellos se sumarán las más de 1.500 personas invitadas por la organización. En esta conferencia los socialistas seguirán apostando por las nuevas tecnologías de la comunicación y la participación ciudadana a través de las redes sociales. Con este propósito se han habilitado una zona 2.0 en el hall principal del Palacio, donde tendrán lugar encuentros digitales con destacados dirigentes del partido y otros asistentes a la conferencia, que contestarán a preguntas formuladas por los internautas a través de las redes sociales. El desarrollo de los 3 talleres sobre blogs, redes sociales y voluntarios serán otras de las actividades complementarias al desarrollo de la conferencia. Se impartirán simultáneamente y en ellos se intercambiarán opiniones sobre la importancia de la red como instrumento de comunicación o el uso de blogs como medio de expresión de opiniones e ideas. También PSOE Televisión dispondrá de un set desde el que se realizarán informativos en directo que incluirán entrevistas con los principales dirigentes del partido. Todo ello será retransmitido por la web de la conferencia y también se difundirá a través de Twitter y Facebook.
nosotros Jesús Caldera, coordinador del programa electoral del PSOE y vicepresidente de la Fundación Ideas. Jesús Caldera, bienvenido a PSOE Televisión. Muchas gracias, es un placer. De esta conferencia van a salir las bases del programa que usted va a coordinar. Explíquenos cuáles van a ser las líneas principales del programa socialista. Hay varias. La primera, cómo gobernar los cambios tan profundos a que nos enfrentamos. La segunda, hay que hacer un nuevo modelo económico, si no, no habrá futuro para la economía. El empleo, por supuesto. Esta crisis ha llevado 80 millones de empleos en el mundo desarrollado, de ellos 2 millones en España, pero 80 en el mundo desarrollado. Ha sido una crisis gravísima. La igualdad de oportunidades, las sociedades funcionan mejor cuando hay menos desigualdades, hay menos costes, hay más capacidad de crecimiento económico, hay más empatía, más solidaridad. Y por último, la democracia, cómo mejorar la democracia, cómo cambiar las cosas para que los ciudadanos tengan más confianza y controlen mejor a sus representantes. Sobre todo ello ofreceremos propuestas muy de fondo. Usted fue uno de los impulsores de muchas medidas sociales en el gobierno de Zapatero y de defensa del estado del bienestar. ¿Cómo ve su futuro y qué cree que hay que hacer para salvaguardarlo frente a los ataques del Partido Popular? El estado del bienestar es esencial. El estado del bienestar no solo garantiza derechos a los ciudadanos y no solo los ciudadanos viven con más dignidad. Es indispensable para un buen modelo de crecimiento económico. Está súper demostrado que los países que invierten más en políticas sociales y que han corregido mejor las desigualdades tienen mejores resultados económicos. Por lo tanto, hay que defenderlo porque todavía no lo hemos culminado. Hemos hecho intensas políticas de igualdad, la ley de igualdad, de dependencia para los mayores, para cubrir los riesgos que sufren, para los jóvenes, mejora del empleo, coberturas de todo tipo en educación, pero no hemos acabado, tenemos que seguir avanzando. Y es cierto que lo que hemos visto es que cuando el Partido Popular empieza a gobernar y tiene que hacer ajustes, en lo primero que piensa es en los elementos esenciales del modelo de bienestar, educación y sanidad. Cada euro que se quita de educación o a sanidad se lo quitas a los ciudadanos, a sus derechos, pero también a la economía del futuro. Por eso hay que preservarlo con una visión dinámica, activa. No basta solo proteger, y nuestro programa lo explicará bien. Hay que activar, poner todos los medios para una más rápida activación en el terreno económico y del empleo. Una vez que se apruebe en esta conferencia el documento marco, la ponencia, ¿qué proceso se sigue para la elaboración del programa y cuándo estará listo? Si nos lo puede avanzar. Sí, claro, la conferencia política es la reunión de los socialistas con la sociedad civil, somos el partido más abierto y democrático. Ellos nos hacen reflexiones y sugerencias, de aquí sale un documento y sobre ese documento tenemos que construir definitivamente las propuestas del programa. Lo elaboraremos definitivamente a lo largo de la próxima semana y el sábado 8 de octubre lo aprobará el Comité Federal del Partido. Jesús Caldera, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer, gracias. Nosotros continuamos con otros asuntos. Alfredo Pérez Rubalcaba, el candidato socialista, ha defendido esta mañana en una entrevista en Catalunya Radio la educación, la sanidad pública y el estado de bienestar y ha denunciado las declaraciones del responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, que ha dicho que los servicios públicos son para quienes tienen rentas más bajas. El Estado tiene un conjunto de servicios públicos, diga lo que diga el señor Montoro, que ayer dijo probablemente una de las cosas más llamativas que he oído nunca, pero que definen más claramente por dónde van. Dijo es que los servicios públicos son solo para aquellos que no tienen renta, niveles de renta propia, aquellos que no reciben ingresos. Oye, ¿pero qué me está usted diciendo? ¿Que las clases medias no...? O sea, que los servicios públicos son la beneficencia. ¿Voy a tocar la educación y la sanidad? No la voy a tocar. Los derechos educativos y sanitarios no los voy a tocar, porque creo que no puede ser así, que no... Porque al final eso sí que afecta, ¿sabe? Cuando un hospital se deteriora el hospital de los más pobres, que no se engañe, porque los que tienen recursos acaban encontrando siempre un médico amigo que les cura, ¿no? Y cuando una escuela pública se deteriora, ya sabe usted y yo a quién afecta fundamentalmente, pues eso no lo voy a hacer. Les dejamos ya con el acto de inauguración de esta conferencia política en el que intervendrá el secretario general del PSOE, presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Nosotros volvemos después del acto de inauguración con otro informativo aquí en PSOE Televisión. Gracias por su atención. Hasta entonces.